Hola con todos, somos los estudiantes de la carrera de Derecho del Preuniversitario de la Universidad Bolivariana. Y hoy contamos con la presencia y participación del doctor Mario Herrera, que es un destacado doctor abogado aquí en la República del Ecuador, y vamos a hacerle algunas preguntas justamente que tenemos nosotros como estudiantes de Derecho. Doctor Herrera, ¿qué es lo que le motivó a usted a estudiar derecho y qué aspectos de esta profesión considera que hacen una herramienta para transformar a la sociedad en la actualidad? A mí lo que me motivó básicamente fue poder conocer un poco más del Estado ecuatoriano, la forma como nuestros derechos se pueden representar, se pueden exigir. Eso siempre me ha llamado la atención, siempre tratar de ver por las personas que más lo necesitan. Y esto me llevó a profundizar mi interés por el derecho. ¿De qué sirve el derecho? Creo que de mucho, ¿no? Para entender, creo que son las reglas básicas para entender cómo funciona una sociedad. Y si nosotros entendemos el derecho, podemos entender cómo funciona nuestra sociedad, cuáles son nuestros derechos, qué podemos exigir y qué podemos hacer. Claro, doctor. Muy buenas noches. Le saluda la discente Nuri Quiroz Moreira y mi pregunta es la siguiente. Desde su experiencia profesional, ¿cuáles son los principios principales, los campos de actuación del abogado en el Ecuador? ¿Y cuál considera que representa actualmente el mayor desafío para los nuevos profesionales? Yo creo que uno de los principios más importantes que tienen que ligarse con el derecho es la ética profesional y los valores que uno tiene, ¿no? Que van ligados al tema de la moral. Y estos dos elementos creo que quizás son los más importantes porque parten desde el sentido subjetivo de la persona. Porque si una persona no tiene claro cuáles son sus principios, simplemente mañana usted va a empeñar esos principios por cualquier situación que se presente, que es básicamente lo que se ve hoy en día. Si una persona tiene muy clara cuál es su principio y cuáles son sus razones morales de estudiar esta carrera, creo que van a tener un norte bastante claro en esto. ¿Qué quiero decir con ello? Que si usted está claro en sus valores, en sus principios, en lo que usted cree, muy difícilmente usted va a ser objeto de mañana ser un agente de corrupción. Entonces, si usted tiene claro estos elementos, creo que uno de los pilares que transformarán a la sociedad es esto, que un abogado entienda sobre la ética y la moral y la forma como tiene que ejecutarla dentro de la profesión. Doctor, en la Muchas asignatura de gracias. Introducción al Derecho, nosotros estamos aprendiendo que el derecho tiene como finalidad garantizar la justicia, el orden y la seguridad jurídica. ¿Cómo logra un abogado aplicar estos principios cuando enfrenta casos reales que introducen a conflictos entre personas o entre instituciones? Cuando nosotros nos encontramos ya en la práctica del derecho, se presentan muchos elementos, muchos factores para analizar. Y quizás uno de los elementos más importantes nos da la Carta Fundamental, la Carta Constitucional, el artículo 11. El artículo 11 establece cuáles son los principios y la forma que tiene que aplicarse el derecho. Entonces, esa es la guía que uno tiene para poder aplicar y poder dilucidar y cómo actuar dentro de un sistema procesal y dentro de un sistema de justicia como es el ecuatoriano. Y a eso tenemos que sumarle dos elementos importantes, como son la ética y la moral profesional. La deontología también, que forma parte de estos elementos y que hacen uno solo. Entonces es importante que el abogado entienda desde un inicio que sus principios son los elementos más importantes que conjugados con los elementos y las reglas que establece la norma, ustedes podrían encontrar en este caso una aplicación adecuada al derecho, garantizar la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y otros principios que se encuentran desarrollados universalmente dentro de las normas constitucionales y dentro de nuestro sistema ecuatoriano de leyes. Bueno, buenas noches, doctor Herrera. Un gusto tenerlo aquí en esta sala didáctica. Bueno, mi pregunta es esta. La Constitución es la norma suprema del Estado y protege los derechos fundamentales. En su criterio, ¿qué tan importante es que un abogado conozca profundamente la Constitución, incluso cuando ejerce ramas específicas como por ejemplo el derecho civil, penal, laboral o administrativo? Dándole consecución a la idea anterior, tal y como decía, la norma constitucional es el punto eje, el punto de partida.
y si nosotros revisamos los artículos 425 en adelante y el artículo 11, vamos a entender que la norma constitucional lo que recoge son principios universales dentro de una sociedad. Y estos principios universales, al ser universales, como valga la redundancia, lo que hacen es ser generales para diferentes casos. Y tanto es así que se puede utilizar el derecho constitucional en ámbitos laborales, penales, civiles, porque al final del día el derecho constitucional, la norma constitucional, lo que establece son principios base para la aplicación de la normativa. Tal y como decía en la pregunta anterior, el artículo 11 nos da un gran punto de partida de cómo se tiene que aplicar los principios y el derecho dentro del Estado ecuatoriano. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Un gusto tenerlo aquí. Mi pregunta final sería, ¿qué consejo usted le daría a quienes estamos iniciando nuestra formación en la carrera de Derecho para convertirnos en unos profesionales con éticas, competentes y comprometidos con la justicia y el servicio a la sociedad? El consejo que yo puedo darles es que el derecho es una ciencia social que es cambiante. Y el ser cambiante exige que los estudiantes conozcan bases fundamentales y esas bases fundamentales las encontramos en la deontología, en la ética, en la moral y también en los elementos constitutivos que establece la norma constitucional y los principios. Si el abogado conoce muy bien los principios y conjuga esto con su deontología, con su ética, con su moral, creo que vamos a desarrollar muy buenos profesionales. Y uno de los consejos más importantes es que el abogado nunca va a dejar de estudiar, porque la ciencia social es cambiante y al ser cambiante van a estar ustedes permanentemente teniendo que estudiar todo lo que pasa en esto. Un consejo adicional, hoy que está muy de moda el tema del constitucionalismo moderno, es importante que los estudiantes dediquen un tiempo a leer las sentencias de la Corte Constitucional, a revisar sus fallos, porque esto va a permitirles a ustedes tener un acervo muy importante de conocimiento, de dudas también. Y esas dudas a lo largo de la carrera podrán ser despejadas con los profesores o con los profesionales que les acompañen dentro de esto. Pero la lectura constante del derecho constitucional creo que es uno de los aportes más importantes que ustedes deben tener dentro de su carrera.